Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Son exactamente las 9 de la mañana con 34 minutos en esta jornada de día miércoles 7 de mayo del año 2025. Saludamos de inmediato a nuestro siguiente invitado porque hay varios temas que queremos conversar con él. El senador del Frente Amplio por la región del Valparaíso, presidente además de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Alta, Juan Ignacio Latorre, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, buenos días, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias a usted por contestar a esta hora de la mañana y para revisar varios temas, porque son varios asuntos que nos convocan a esta hora de la mañana y del cual queremos conocer su opinión. En primer lugar, respecto de lo que ocurrió finalmente ayer en el Senado a propósito del debate en torno a la reforma al sistema político. Recordemos esta iniciativa que es considerada clave en varios aspectos para el futuro, por ejemplo, del funcionamiento del Parlamento y que finalmente se decidió postergar su votación. Senador, ¿cómo ha visto el debate que se ha dado en torno a este tema ahí en el Congreso Nacional? Sí, mira, ayer un comité, en este caso el Comité Demócrata, representado por Matías Walker, senador, pidió una herramienta reglamentaria que tienen los senadores, que es pedir segunda discusión. En el fondo, cuando ya se va a votar, está en tabla. De hecho, el lunes tuvimos una larga discusión en los comités. Yo represento al Comité de Frente Amplio y nos reunimos siempre los lunes en la mañana con la mesa del Senado para definir la tabla de la semana. Y ahí se puso en tabla este proyecto de reforma política que, dicho, hay que decirlo, no tiene urgencia, no tiene ninguna urgencia especial por parte del Ejecutivo. Hay otros proyectos con urgencia, pero este no tenía urgencia, pero sí ya estaba listo para ser votado en sala, ¿no? Y ahí hubo una discusión y de hecho hubo varios comités que votamos en contra, otros se abstuvieron de ponerlo en tabla, ¿no? De que este era el momento para votarlo en la sala, pero al final hubo una mayoría que impuso su voluntad y lo puso en tabla. Entonces ahí hay una herramienta que existe que es una herramienta, para ser sincero, la gente que nos está escuchando, realmente son engorrosas estas procedimientos del Congreso Nacional, pero son herramientas dilatorias, digamos, hay que decirlo. O sea, son maneras que tiene un comité, una bancada, un senador de plantear que esto se postergue, ¿no? Entonces hay que volver a discutir en comité para volver a ponerlo en tabla en otra oportunidad, y también existe otra herramienta que se llama el aplazamiento de la votación. Pero bueno, más allá de eso, que en el fondo es como ir pateando un poco el proyecto y ya llegará el momento de discutirlo y zanjarlo. Pero en el fondo lo que hay detrás, lo que hay de fondo, más allá de esta cuestión reglamentaria, es que es un proyecto que no ha ido generando para nada un consenso del tipo de reformas que requiere nuestro sistema político, que yo sí creo que hay que hacer cambios al sistema político, pero el tipo de contenido que está ahí no está generando para nada consenso, y más en un año electoral. Entonces no es muy recomendable realizar este tipo de discusiones a meses de una contienda electoral, donde los cambios que quieres introducir se empiecen incluso a materializar en la próxima elección, y eso implica una serie de adecuaciones con el CERVEL. Digo, por ejemplo, y esto no es solo una opinión política interesada, que uno diga, bueno, estoy sacando la calculadora, este proyecto no me conviene, me pone en riesgo mi proyecto, etcétera. Esto lo están diciendo especialistas como el CEP, por ejemplo, ¿no? El informe del CEP en la comisión fue muy contundente al respecto, en relación a el umbral que se está estableciendo, que se saca de experiencias internacionales, pero con sistemas políticos completamente distintos, sistemas electorales completamente distintos. Entonces están como pegoteando una herramienta que existe afuera, pero en una realidad que no es aplicable a la realidad chilena. También lo plantea Clapes, ¿no? En un seminario que hubo hace poco tiempo. O sea, en el fondo no estoy hablando de gente necesariamente de izquierda que se opone al proyecto, sino que gente, politólogos, etcétera, distintas politólogas también que han ido a exponer, que han dicho este proyecto no va bien. Y dado el escenario, insisto, de contienda electoral de este año, esto probablemente, si es que llega a pasar por el Senado, o sea, hay una mayoría, porque pareciera ser que hay una mayoría entre la UDI, RN, el Partido Socialista, que estaba a favor,
algunos sectores de la centroizquierda. Entonces hay una mayoría para aprobarlo, pero probablemente esto se va a trancar en la Cámara de Diputados y Diputadas, no va a ver la luz. Entonces, como que lo más prudente, mejor, es construir un proyecto, y además no en año electoral, que efectivamente vaya haciendo los cambios y los vaya haciendo también de manera más gradual, de manera más inclusiva, que lo que plantea este proyecto. Además, la Comisión de Constitución rechazó todas las indicaciones que el Ejecutivo propuso, justamente para mejorar el proyecto y para hacerlo algo más inclusivo. Entonces se quedó en una cosa muy, en mi opinión, muy reducida, y que creo que no va a tener el apoyo, digamos. Esa es la conclusión que yo saco. Uh-huh. En ese escenario, ¿sería recomendable entonces postergar este debate para una próxima administración? Por ejemplo, o bien dejarlo, en el fondo seguir discutiéndolo todo este año, pero no tomar decisiones que impacten a tan corto plazo en las elecciones. Y además esto va de la mano de otro proyecto que también estamos convocados a votar próximamente, que tiene que ver con el voto obligatorio. En el fondo es una regulación por ley del voto obligatorio, porque recordemos que esto era una reforma constitucional, pero que tenía una especie de vacío legal, y en todas las experiencias comparadas tú regulas en la ley, no en la Constitución, regulas cómo va a operar esto del voto obligatorio, ¿no? No solo el tema de las multas y sanciones, sino que quién tiene derecho a votar, quién tiene derecho a votar y en qué elecciones. Y ahí no hemos dado una discusión de fondo, y la comisión que le tocó tramitar esto también rechazó indicaciones en esta línea, respecto, por ejemplo, el voto extranjero. En ningún país del mundo, creo que no hay ningún país del mundo, me podría equivocar si es que hay algún otro, pero ninguna democracia avanzada, democracias con las que nos gusta compararnos desde hace muchísimo tiempo, permiten que los extranjeros que llevan un tiempo viviendo en el país puedan votar, por ejemplo, en las elecciones para presidente de la República o primer ministro o elecciones parlamentarias. A lo más siempre se abre el derecho a voto a las personas extranjeras y con determinados requisitos, condiciones, ¿no? De tiempo de permanencia en el país, una serie de requisitos, temas penales, etcétera, para las elecciones locales, de carácter local, con municipios, concejales, etcétera, pero no para elegir presidente de la República. Y en Chile estamos siendo muy generosos, por decirlo así, en que le estamos permitiendo, ¿no?, por ley, sin dar una discusión al respecto, sino que simplemente porque el voto es obligatorio para todos, que también los extranjeros que llevan 5 años viviendo en Chile puedan elegir al presidente de la República, y eso no ocurre en ninguna parte. Entonces ahí también esto de la reforma del sistema político va de la mano también con esto del voto obligatorio, y me parece que ahí no se está, nuevamente, con calculador en mano, muy con mirada de corto plazo, de cómo me beneficia hoy día la población extranjera que hay en el país, que puede votar por la derecha, etcétera. Entonces se han negado a tener una discusión que es una ley que debiera regular esto de manera permanente para adelante, no solo para la elección de noviembre, sino que para todas las elecciones y todo el ciclo, y ordenar bien, ¿no? Ordenar quién tiene derecho a votar en qué elección y cuál es la sanción si es que tú no vas a votar. Uh-huh. Senador, otro tema que queremos tratar con ustedes es lo que ha ocurrido en torno al proyecto que busca normar el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden y también las fuerzas armadas. Un proyecto que se va a ver en la Cámara de Diputados, pero que todo parece indicar que va a terminar en una comisión mixta. Usted, bueno, estuvo ahí presente en la discusión que se dio en el Senado. ¿Cómo proyecta lo que pueda pasar en esta instancia que pueda zanjar finalmente este tema que ha generado tanto debate? Sí, ha sido un debate bien complejo, ¿eh? Primero, en lo general, yo valoro que tengamos una discusión de carácter legal, las reglas de uso de la fuerza, y que supere de alguna manera la situación que tenemos hoy día, de que está en un rango menor de una ley, que en el fondo son reglamentos, son protocolos, reglamentos y protocolos que se van revisando, etcétera, que se van cambiando, pero en el fondo uno diría, mira, y conceptualmente, ¿no?, en términos de la discusión más general, el monopolio de la fuerza en las sociedades, ¿no?, democráticas y modernas, hemos definido y consensuado que tiene que estar en manos
de las Fuerzas Armadas, ¿no? De las policías, el monopolio de la fuerza, de las armas, etcétera. Y eso, y no de los ciudadanos, ¿no? O sea, que no sean los ciudadanos los que porten armas para resolver sus conflictos, ¿no? Como algunos plantean en el fondo de manera muy populista, y esto es una corriente internacional. Entonces ahí hay un debate que es bien de fondo. Y entonces el Estado, que le da el monopolio de la fuerza a las Fuerzas Armadas y Policías, bueno, tiene que regular por ley, ¿no? Ese uso de la fuerza, ¿no? Y ahí hay ciertos principios, y ahí voy a los aspectos negativos en el fondo de cómo se dio la discusión en el Senado, porque se habían llegado a ciertos consensos en una discusión larga en las comisiones unidas, trabajaron de manera unida las comisiones de defensa y seguridad, porque esto involucraba a las Fuerzas Armadas y a las policías, y en el fondo hay dilemas que tienen que ver con el comportamiento o el desempeño de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas en ciertas labores como la custodia de las fronteras, ¿no? Que es algo que ya está ocurriendo en el norte, o los estados de excepción en el sur, o eventualmente si se les pide que puedan colaborar en el resguardo de cierta infraestructura crítica en determinados momentos. Bueno, eso implica que tú sacas agentes del Estado que están preparados para la guerra, que usan armas, ¿no? Los sacas a la calle y en contacto con la población civil, y por tanto tienen que haber ciertas reglas, ¿no?, legales del uso de la fuerza, también que le den garantías a la sociedad y también a los mismos agentes del Estado. Y ahí se habían llegado a ciertos consensos, pero que después la sala, por mayoría circunstancial, también de las derechas, digamos, revirtieron ciertos acuerdos que se habían llegado. Por ejemplo, cuestiones tan básicas como el principio de proporcionalidad. Se perdió el principio de proporcionalidad, es decir, como que lo sacaron de la ley, digamos, ¿no? El que debe existir un principio y un criterio de proporcionalidad por parte de los agentes del Estado. Eso es algo básico, ¿no? Y quedó fuera. También criterios relacionados con los sujetos de especial protección o de especial vulnerabilidad, ¿no? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, también quedó fuera, se perdió. Entonces, hubo ciertas normas, ¿no?, que, insisto, se revirtió el debate en la sala, no en todas las normas, pero algunas que son preocupantes, en mi opinión, en términos de que podríamos estar retrocediendo justamente incluso de los protocolos, los reglamentos que se han ido dando las Fuerzas Armadas y las policías, que en este rango legal haya un retroceso en determinados estándares que son como mínimos civilizatorios en el fondo, ¿no? Entonces eso es preocupante. Así pasó a tercer trámite desde el Senado, pasa a la Cámara. La Cámara tiene que revisar esto en tercer trámite y ver si es que efectivamente hay alguna controversia con el Senado, y estos temas se reponen en la discusión para una eventual comisión mixta, ¿no? Para ojalá seguir mejorando el proyecto en una comisión mixta. Yo no pierdo la esperanza de esta discusión y que haya racionalidad, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre con un debate que está en desarrollo y, como dice usted, lleva demasiado tiempo en la discusión. Uh-huh. Estamos conversando con el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre. Senador, nos quedan unos minutos, pero también queríamos consultar respecto de un tema que ha generado mucha polémica también en las últimas semanas en nuestro país, a propósito del llamado caso Procultura. Y se lo pregunto en el sentido de que, bueno, ya sabemos todas las repercusiones que surgieron a partir de esta información, esta noticia que conocimos sobre el pinchazo al teléfono del ex jefe de asesores del Palacio de la Moneda, Miguel Crispi, pero también a partir de una serie de declaraciones de personas involucradas en esta causa, como por ejemplo abogados querellantes que señalan ya derechamente al presidente de la República, Gabriel Boric, como un eventual sujeto de interés. Por ejemplo, en el diario La Tercera, durante la jornada de ayer, la abogada Nubia Vivanco, que es querellante precisamente en este caso, sostiene que la génesis de todo esto está en la alianza del presidente Boric con el psiquiatra Alberto Larraín. ¿Cómo ha seguido usted este caso y las informaciones que se han ido publicando en el último tiempo? Mire, yo creo que en esto mi postura no es distinta a otros casos que hemos comentado anteriormente, en términos de que si hay un caso de eventual corrupción o eventual fraude al fisco, y eso es lo que está investigando el Ministerio Público,
donde una organización comete, ¿no?, delitos de fraude al fisco y otros delitos eventualmente, bueno, eso tiene que investigarse a fondo y lo he dicho anteriormente y hay que separar, en el fondo, distinguir quiénes son los responsables de cometer esos delitos, y en eso hay que llegar al fondo, caiga quien caiga, sea quien sea, pero distinguiendo efectivamente quiénes son los responsables, ¿no?, de cometer esos delitos y de fraude al fisco. Y no, y hago esta distinción porque a veces, y por ejemplo esta opinión de la abogada querellante, entiendo, es una opinión interesada, no sé si ella es militante o no del Partido Republicano, pero entiendo que hay una vinculación con grupos de ese tipo de derechas, digamos, y que nos ha pasado también en otros casos, ¿no? Y que es legítimo, un abogado se hace parte, ¿no?, de la querella, pero al final emite opiniones públicas e intenta enlodar o involucrar a personas que no tienen nada que ver, que no son responsables, que no han cometido ningún delito, pero se les busca enlodar porque hay una connotación política. Entonces, en eso primero con estas publicaciones, esta supuesta alianza de Larraín con Boric, mire, uno de los, así para hablar bien en concreto en el caso Procultura, uno de los casos más grandes que se están investigando de posible fraude al fisco tiene que ver con gobiernos regionales, particularmente el de la región metropolitana, con Claudio Rego, con un programa muy millonario, ¿no?, de prevención del suicidio, y que pareciera ser no se rendieron las platas, y hay un vacío ahí en términos de qué pasó con ese proyecto, que sonaba muy bien y muy bonito, etcétera. Y esa vinculación no tiene nada que ver con Boric, esa vinculación era previa. De hecho, Alberto Larraín fue cercano o militante, entiendo, de la democracia cristiana y conocía a Claudio Rego hace mucho tiempo. O sea, el vínculo frente a ese caso en particular de Procultura, que es uno de los más grandes en monto de dinero, no tiene nada que ver Gabriel Boric. Eso, si usted quiere, es la vinculación con Orrego. Y Orrego lo que ha dicho al mismo tiempo es, bueno, yo también me hago parte de esta denuncia porque me siento estafado, ha dicho Claudio Orrego. Eso es lo que lo he escuchado yo públicamente. Entonces, y entiendo, se están investigando también otros casos de Procultura, otros convenios de Procultura con otros gobiernos regionales, en otras regiones. Y ahí las decisiones, para la gente que nos está escuchando, los gobiernos regionales son autónomos en sus decisiones de a quién le dan la plata, se votan además en el CORE, se priorizan, el gobernador prioriza proyectos, o sea, no pasan por una decisión del gobierno central. Los gobiernos regionales son autónomos en ese sentido. Entonces, creo que acá, insisto, se está buscando enlodar a gente, ¿no?, desde el presidente de la República y otras personas, por una cuestión política, pero en esto creo que hay que ser bien rigurosos, transparentes. Teníamos ahí al senador, no sé si me escucha. Ahí sí. Se cortó unos segundos, senador. ¿Aló? Sí, se cortó solo unos ¿Aló? segundos. ¿Me escucha ahí? ¿Senador? No, lamentablemente perdimos al senador ¿Ahí? Juan. Ahí lo escucho perfecto, ¿Ahí senador. sí? ¿Usted me escucha? Sí, Sí. sí, ahí sí, me perdí, parece un... Nos perdimos segundito, no sé unos en qué segundos momento. justo cuando estaba cerrando la idea. Ya, no, decir solamente que la investigación tiene que llegar al fondo y poder determinar quiénes son efectivamente los responsables de que hay delitos, de esos delitos, y tienen que pagar y enfrentar a la justicia, y no enlodar a todo el mundo y meter a todo el mundo en el mismo saco. Bueno, senador, queremos agradecer este tiempo que ha tenido para conversar con nosotros respecto de diversos temas. Nos quedaron incluso algunos afuera, pero esperamos tenerlos pronto de nuevo aquí en Radio Análisis. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias, encantado. Que estén bien, buen día. Adiós. Ahí estaba entonces el senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, conversando con nosotros respecto de diversos temas, de reforma al sistema político, también de reglas de uso de la fuerza y además acerca de estas novedades en torno al llamado caso Procultura, que es una de las aristas de esta serie de casos que involucran traspasos desde el Estado a una serie de entidades privadas o sin fines de lucro. Así que vamos a estar también muy pendientes respecto de esa situación.
9 de la mañana con 53 minutos. Con esta noticia, con esta conversación, despedimos esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día miércoles 7 de mayo del año 2025. Siga junto a nosotros y nosotras, porque a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile llega en breves minutos Nicolás Rojas y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV para el día de hoy. Un día en el cual vamos a estar pendientes de varios temas y a nivel internacional, por cierto, respecto de lo que ocurra en el Vaticano con este cónclave que comienza la jornada de hoy. Así que más novedades a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis. Gracias a todo el equipo, que estén muy bien. Hasta mañana. El departamento